Capítulo 51. Los atributos aumentaron un 5%. La pureza de la interpretación actual ha alcanzado el 66%. La tasa de regeneración celular aumentó al 66%. En ese momento, Tiberión se estaba volviendo más fuerte. La energía que irradiaba su cuerpo seguía aumentando. Las fibras musculares que se retorcían por todo su cuerpo parecían innumerables gusanos retorciéndose rápidamente, reparando las áreas llenas de huesos y agujeros expuestos. Cuando Garp apretó el puño una vez más y lanzó el golpe, con el objetivo de aplastar esa fea sonrisa que tenía delante, sintió el cambio. Esto no era lo mismo que hace un segundo. Un escalofrío recorrió su columna como una corriente eléctrica y saltó hacia atrás al instante. No por precaución, pero por pura y maldita supervivencia. Y cuando aterrizó en el suelo, lo vio claramente. Tiberión aún no había salido del cráter, pero algo en él ya no era completamente humano. ¿En qué diablos te estás convirtiendo? ¿Es este bastardo realmente un ser humano? ¿Es algún tipo de posesión? ¿Un cuerpo tomado por uno de esos inmortales? No, él no es como ellos. Desde el fondo del cráter, un leve temblor sacudió la superficie, seguido por el áspero sonido de las rocas desmoronándose. Y entonces, surgió una mano. Los dedos se hundieron en la piedra como garras, desgarrando la roca y, al instante, esa misma mano se tensó, sacando todo el cuerpo de las profundidades del cráter. Aunque el impacto de esa fuerza se extendió a lo largo de varios cientos de metros. El suelo tembló. Se arrojaron placas de piedra al aire y el aire se comprimió antes de explotar, creando una presión insoportable que obligó a los marines a taparse los oídos o caer de rodillas por reflejo. Y desde dentro de la espesa nube de polvo, Tiberión estalló como un rayo rojo sangre. En lo que no fue más que un parpadeo para el ojo humano, ya estaba allí, justo frente a Garp. Todo su cuerpo irradiaba violencia. Cada mechón de cabello se erizó como si estuviera electrizado. Tenía los dientes al descubierto en una expresión que no era ni una sonrisa ni un gruñido, sino el rostro de una bestia hambrienta. Y en ese instante, lanzó el puñetazo. Una huelga que no podía considerarse posible. La velocidad a la que se movía ese brazo distorsionó el aire a su alrededor. Era una velocidad más allá de toda comprensión. Una descarga directa que superó incluso la velocidad de la luz. Y en ese instante, el corazón de Garp se detuvo. Solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. No pensó demasiado en eso. Porque en ese momento, su cuerpo entendió antes de que su mente pudiera aceptarlo. Ese golpe podría matarlo. Demasiado rápido, en ese momento lo supo con certeza. Nunca en toda su vida había visto un poder físico tan abrumador. Tiberión Anma era una anomalía. Con todo su cuerpo cubierto por una gruesa capa de armamentaki, lo reforzó aún más activando Tekai, haciendo que sus huesos fueran aún más sólidos. Un modo defensivo absoluto. Pero al hacerlo, se selló a sí mismo. No podía esquivarlo y no podía contraatacar. Parecía que te estabas divirtiendo mucho pegándome antes, viejo. La voz resentida de Tiberión transmitía una emoción salvaje. Garp apenas tuvo un segundo para adoptar una postura defensiva, pero no fue suficiente. El puño de Tiberión se estrelló directamente contra su abdomen con una fuerza indescriptible. Aunque el golpe lanzó a Garp como un proyectil, disparado a una velocidad ridícula, volando por el cielo como un misil fuera de control. En el aire, su espalda se arqueó por la presión del impacto y un grito de dolor escapó de su garganta. Arc. Incluso con su defensa reforzada, el impacto se sintió como si una montaña entera se hubiera derrumbado sobre él. La onda de choque recorrió cada uno de sus huesos, rompiendo la rigidez del Tekai. Pero antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, Tiberión desapareció del suelo. Como una mancha, reapareció en el cielo, justo detrás de Garp, que todavía estaba atrapado en el aire, y sin darle un segundo para reaccionar, le dio un puñetazo directo a la espalda. La explosión de ese golpe se escuchó antes de ser vista, y el cuerpo de Garp se dobló en el aire una vez más mientras otro grito agonizante brotaba de su garganta. Pero eso, fue solo el comienzo. Tiberión permaneció flotando a su lado, golpeándolo sin descanso. Su velocidad superó por completo cualquier límite imaginable. No solo era más rápido que la luz. Parecía moverse fuera del tiempo mismo. Su cuerpo era una mancha roja y negra que giraba alrededor de Garp. Y en ese torbellino de furia, cada golpe, cada patada, aterrizaba con implacable precisión y brutalidad. En apenas unos segundos, lo golpeó más de 100 veces. Garp no pudo hacer nada. Cada vez que intentaba reunir energía o tensar sus músculos, otro golpe lo interceptaba.
Sus costillas se rompieron, su sangre tiñó el aire y su cuerpo fue arrastrado sin rumbo, como una hoja atrapada en medio de una tormenta. Finalmente, Tiberión descendió unos metros, reunió fuerzas en su puño derecho y, con un rugido monstruoso, desató el golpe final. El puñetazo golpeó el centro del pecho de Garp y lo envió volando. Su cuerpo se elevó por el cielo, girando fuera de control, hasta estrellarse contra una montaña cercana. ¡Boom! La montaña se derrumbó instantáneamente, una nube de polvo cubrió el cielo y toda la estructura de la cordillera quedó devastada por el impacto. Y luego, silencio. Nada se movió. Garp había quedado enterrado bajo toneladas de roca y tierra. Desde la distancia, nadie podía confirmar si estaba vivo, o si había sido aniquilado. Pero la sed de Tiberión aún no se había saciado. Su pecho se agitaba con respiraciones entrecortadas y sus pupilas negras parecían estar buscando más. Estaba a punto de lanzarse hacia Garp de nuevo cuando de repente una voz interrumpió su movimiento. Tiberión, detente ahora. Gion había alzado la voz. Pero incluso ella se sorprendió al escuchar su propio grito. Dio un paso adelante, obligando a su cuerpo a moverse mientras todo dentro de ella le rogaba que retrocediera. El miedo era real. Sentía como si cada célula de su cuerpo le gritara que corriera, que se alejara de esa cosa, porque ya no estaba mirando a un humano. De pie frente a ella, Tiberión no parecía humano. Era como si su cuerpo estuviera siendo consumido por su propia energía. Desequilibrada, desbordante, corrompida a un ritmo que no podía detenerse. No solo había perdido el control. Parecía como si estuviera siendo devorado desde dentro, y lo que quedaba, era una bestia. Sus ojos, negros, vacíos y sin reflejos, no mostraban ningún rastro de razón. Solo una mirada animal, fija en lo que tenía delante. Pero la parte más aterradora, fue que desde su perspectiva, Tiberión no la veía como una persona. Solo percibió una silueta informe de energía blanca y roja, un nuevo objetivo. Un obstáculo que había que destruir. Y luego, sin decir una palabra, sin una pizca de vacilación, se acercó a ella. Gion apenas tuvo tiempo de parpadear antes de sentir el contacto. Una mano rodeó su cuello con una presión increíble. El aire desapareció en un instante. Todo pasó tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de levantar un brazo en defensa. NGH. Intentó emitir un sonido, pero su tráquea comprimida solo pudo producir un ruido desesperado. Tiberión la levantó del suelo sin esfuerzo, como si fuera solo un trozo de carne. Los pies de Gion colgaron en el aire y, por un momento, todo a su alrededor se volvió borroso. La sangre no le llegaba a la cabeza y sentía un agonizante latido en las sienes. Desesperación, miedo absoluto, humillación, todo eso la alcanzó en el mismo instante, y en medio de esa realidad asfixiante, comprendió. Ahora se daba cuenta de contra qué clase de ser había luchado el vicealmirante Garp. Lo sabía, y aún así, se arrojó sobre esta criatura sin dudarlo. Pero ella ni siquiera podía moverse. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por el dolor físico, sino por la humillación, la impotencia, la aplastante certeza de que su vida se estaba escapando en manos de un monstruo. Tiberión, siempre te odiaré. De alguna manera, su voz salió. No por valentía. Sino de rabia y dolor. Nunca imaginó que su final sería así, tal vez moriría allí mismo, o tal vez su cuerpo sería devorado como el brazo del vicealmirante Garp, pero lo único que sintió fue una angustia desgarradora. Y entonces, Tiberión la dejó ir. No suavemente. La dejó a un lado como si ya no tuviera ningún interés. El cuerpo de Gion, mucho más pequeño en comparación con su gigantesca estructura, voló sin resistencia, como un muñeco de trapo. Sus hombros tocaron el suelo primero y luego rodó varias veces por el terreno polvoriento, dejando marcas en la tierra hasta que quedó boca arriba, jadeando, sin aliento, impotente, con los brazos temblando de puro cansancio. La habían dejado a un lado como si no importara y, sin embargo, todavía estaba viva. Con la visión borrosa y el corazón todavía latiendo contra las costillas, trató de entender por qué. Y fue entonces cuando sucedió. Tiberión se quedó helado. Su cuerpo, todavía bañado en esa energía, de repente se tensó, como si algo lo hubiera golpeado inesperadamente. Su sentido del olfato, más agudo que el de cualquier animal, captó un olor particular. Un olor familiar. Luz, casi imperceptible, pero distintiva. Un aroma que le llegó como un recuerdo táctil y sensorial al mismo tiempo. Proviene del cuerpo de Gion. Y en un rincón profundo de su mente, una imagen brilló. No estaba claro ni preciso, pero lo tenía grabado a fuego.
Una figura femenina voluptuosa, de curvas irresistibles, piel suave y un aroma embriagador, su mujer. Una parte enterrada de su conciencia, tal vez la única que quedaba, susurró desde lo más profundo de su instinto. No la toques. Era algo más poderoso que la razón. No era un pensamiento lógico. Gion, todavía en el suelo, lo notó. La presión asesina que la había envuelto hasta ese momento, había desaparecido. Aturdida, apartó el rostro del suelo, levantando apenas la cabeza con esfuerzo. ¿Él la había perdonado? Fue absurdo. Tiberión, el monstruo sediento de sangre que acababa de masacrar al vicealmirante Garp sin dudarlo, la había confundido con una de sus mujeres. La idea misma parecía tan inverosímil como humillante. Qué irónico, pensó con una amarga mezcla de disgusto. Tiberión, el demonio despiadado, el monstruo que mataba con sus propias manos y ahora incluso era capaz de devorar cuerpos humanos, había dudado por ella. Desde lejos, Hancock observó todo. Y aunque era una mujer acostumbrada a presenciar todo tipo de locura en Calm Vale, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Miedo al hombre que tenía ante sus ojos. Su amado Tiberión ya no parecía humano. Ahora era una criatura envuelta en energía oscura, con una mirada vacía y un cuerpo colosal, algo aterrador, y, sin embargo, no podía dejar de mirarlo. Pero entonces ella lo vio detenerse. Vio cómo, después de agarrar al vicealmirante Momousagi por el cuello con una mirada asesina, él simplemente la soltó. La dejó a un lado como si ella ya no le interesara, o tal vez por alguna otra razón. Y eso inquietó completamente a Hancock. Él, ¿la perdonó? Su pecho se apretó y sus cejas se fruncieron. Esa acción inesperada la dejó congelada por unos segundos, sintiendo sus pensamientos agitarse en confusión. ¿Por qué ella? ¿Qué tipo de conexión tenía esa mujer con Tiberión? ¿Habían ya tenido algo? Y con solo pensarlo, algo dentro de ella se agitó. Ella se sonrojó. Una emoción ardiente, como fuego líquido que fluía por sus venas, surgió de su pecho hasta su vientre, penetrando profundamente en su núcleo. Esa imagen de Tiberión salvando a otra mujer, agarrándola por el cuello con un dominio tan crudo y masculino, despertó algo dentro de ella. Y al mismo tiempo, la rabia empezó a aumentar. Momousagi se adelantó a mí. El mero pensamiento hizo que sus dedos temblaran. ¿Cómo se atreve esa mujer a actuar con tanta frialdad después de haber sido salvada por Tiberión? ¿Cómo podía ser tan arrogante después de haber sido tocada por él? Y además de eso, ella tuvo la audacia de enfrentarse a él como si fuera su igual. ¡Qué mujer más estúpida, ingrata!, pensó, apretando los labios, con una mezcla de celos y furia arremolinándose en su pecho. Ella, Bo Hancock, la mujer más bella del mundo, aún no había tenido la oportunidad de entregarse a Tiberión, de fundirse en él, de enredarse en su carne, y ya lo deseaba con ardiente desesperación. Apenas sueño con que lo hagamos, y esa mujer ya, sus ojos se fijaron en él de nuevo. Incluso en ese estado de zombie, para ella, él seguía siendo el hombre más carismático y poderoso del mundo. El único que podría aplastar al gobierno mundial con sus propias manos. El único capaz de mirar a un noble mundial a los ojos, y ejecutarlo sin pestañear. Y eso la volvió loca. Sin darse cuenta, cruzó las piernas con inquieta tensión, mientras una leve, casi invisible sonrisa se curvaba en sus labios. Ella no pudo evitarlo. A ella le gustaba demasiado. Y si esa perra de Momousagi se interponía en su camino, no iba a perdonarla. Mientras tanto, a varios cientos de metros de la costa, a través de la inmensidad del mar, una figura colosal se movía suavemente bajo las aguas. Un Sea-King con forma de caballo emergió parcialmente, ofreciendo su cabeza como plataforma. Y encima de él, de pie con cierta torpeza debido al movimiento de su cola, estaba Shirahoshi. A su lado, abrazándola con fuerza, estaba Jinbe, con el rostro sombrío y los ojos fijos en la tierra que tenía delante. Desde donde estaban, ambos podían ver la figura de Tiberión a lo lejos. Jinbe-sama, quiero ir al lado de mi marido. Las palabras de Shirahoshi estaban llenas de convicción y sus ojos estaban fijos en Tiberión con una mezcla de anhelo, fe y tristeza. Incluso desde lejos podía sentirlo. Ella sintió que él la llamaba. Pero Jinbe negó con la cabeza y apretó los dientes. Princesa, lo siento. No puedo permitir que te acerques a él. Se volvió hacia ella y se interpuso entre ella y la costa, como un muro. Lord Tiberión acaba de devorar el brazo del vicealmirante Garp. ¿Entiendes lo que eso significa? Shirahoshi bajó la mirada por un momento, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero aún así, levantó la barbilla. No me importa, mi marido me dijo que siempre me protegería. Había dolor en su voz.
No importa en qué se haya convertido ahora, él me protegerá. Nunca me haría daño. Y con un impulso desesperado, intentó avanzar hacia la orilla, pero Jinbe inmediatamente la agarró. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor de la base de su cola, deteniéndola en seco. Princesa, por favor, no me obligues a hacer esto. Shirahoshi luchó, pero su fuerza no era rival para la de Jinbe. Apretó los dientes. No quería lastimarla, pero no podía dejarla ir. No mientras todavía estuviera en ese estado, porque, ¿y si Tiberión Anma ya no fuera el mismo? ¿Qué pasaría si la viera como nada más que una comida? ¿Qué pasaría si ese instinto voraz que lo controlaba, la convirtiera en su próxima víctima? Tiberión sintió un vacío ardiente en el estómago. Un hambre profunda que lo carcomía desde dentro. No era un hambre común ni corriente, era una necesidad primordial que lo impulsaba a buscar presas sin pensar. Y de repente actuó. Sin hacer ruido se lanzó hacia la costa dejando un cráter a su paso. Sus ojos vacíos se fijaron en el mar y allí encontró a su presa. Reyes del mar. Criaturas gigantescas con cuerpos extraños y ojos aterradores, que se extienden cientos de metros bajo el agua. Señores absolutos de las profundidades del océano. Pero para Tiberión no eran más que comida. Y en el instante en que los reyes del mar sintieron su presencia, el terror se apoderó de ellos. Estos enormes reyes marinos, que normalmente nunca huirían, se lanzaron instantáneamente, tratando de escapar de la figura que los había marcado como presa. Pero fue inútil. Tiberión saltó directamente al mar como una lanza desde la orilla. Y en el momento en que tocó la superficie, desató un brutal puñetazo en el agua con tal violencia que todo el mar tembló. Aunque fue un boom de baja frecuencia que viajó a través del agua. Debajo de la superficie, el golpe fue aún más poderoso. Los Sea Kings, que aún se sumergían más profundamente, fueron golpeados por esa explosión de fuerza. La presión del impacto aturdió a varios de ellos en el acto, haciendo que sus enormes cuerpos quedaran inertes durante unos segundos y algunos comenzaron a flotar lentamente hacia la superficie, incontrolablemente, como si estuvieran inconscientes. Y Tiberión no dudó ni un segundo. Se sumergió parcialmente y hundió todo su brazo en el cuerpo de uno de ellos, desgarrando la gruesa carne con facilidad. Y con un solo movimiento, levantó al aire un Sea King parecido a una ballena de 1000 metros de largo, arrojándolo como si no pesara más que un saco vacío. La ballena voló por el cielo como un cometa y se estrelló contra tierra firme con un impacto atronador, levantando una pared de polvo. Tiberión salió del agua lentamente, completamente desnudo, empapado y con los ojos fijos en su presa. Se sentó justo frente a la ballena y empezó a devorarla. No comía como un humano. Arrancaba gigantescos trozos de carne con sus propias manos, triturándolos con los dientes como si fueran mantequilla. La sangre del rey del mar corrió por sus brazos, su pecho, su rostro, pero no se detuvo. Su cuerpo devorado como un cerdo. El sonido de sus mandíbulas masticando resonó en el área con una resonancia inquietante. Pasaron 2 horas. Solo 2, y al final de ese tiempo no quedaba nada del cuerpo del rey del mar. Ni siquiera huesos. Se lo había comido todo. Su capacidad digestiva era sencillamente monstruosa. Cada pedazo que entró en su estómago fue descompuesto, absorbido y convertido en energía en segundos. La cantidad de energía extraída fue tan absurda, tan eficiente, que apenas dejó residuos en su interior. Su cuerpo era un sistema perfecto de conversión. Y durante todo el proceso de alimentación nadie se atrevió a acercarse. El mar y la tierra quedaron en silencio. Incluso las olas parecían evitar estrellarse contra la orilla. Nadie. Solo miraban desde la distancia, tragando saliva y con el corazón latiendo con fuerza. Pero en medio de ese silencio reverente, algo trajo un profundo alivio a 2 mujeres muy diferentes, unidas por el mismo hombre. Hancock y Shirahoshi. Mientras Tiberión devoraba el colosal cuerpo del rey del mar sin pausa, sus grandes heridas comenzaron a sanar por completo. Las grietas en su piel, las secciones carbonizadas, los huesos expuestos, todo reconstruido en cuestión de minutos. La carne regenerada palpitó con poder y su piel recuperó su tono natural con una velocidad aterradora. Estaba claro. Si consumía suficiente comida, o, más precisamente, suficiente energía vital, podría regenerarse a un ritmo rápido. Y cuando terminó, ya había recuperado la lucidez. Algo dentro de él había cambiado. El proceso de recuperación había desencadenado una transformación. Como si su cuerpo hubiera llegado a un punto de ruptura, un límite que, una vez superado, lo llevó a una nueva etapa de evolución. Su altura aumentó lentamente, sus huesos crujieron para soportar la nueva masa.
Creció de 2,7 a casi 3 metros de altura. Y con eso, sus músculos se deformaron aún más, no por exceso, sino por perfección. Más densos, más duros, grabados con gruesas venas que pulsaban constantemente sin pensar, con solo un ligero giro de su pierna derecha, cada fibra muscular de su cuerpo se contrajo decenas de miles de veces en un solo instante. Cuando su pie golpeó el suelo, la tierra se hizo añicos, partiéndose en grietas que se extendieron por cientos de metros, como si un terremoto hubiera estallado debajo de él. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba frente a Hancock. Y ella no tuvo tiempo de reaccionar. Lo último que vio fue ese cuerpo colosal moviéndose como un relámpago, y luego se sintió envuelta por un brazo fuerte y cálido que agarró su cintura con fuerza, como reclamándola. Su cuerpo frágil y curvilíneo tembló completamente dentro de su abrazo. Y a los segundos, con un par de movimientos demasiado rápidos para verlos, ambos desaparecieron del lugar. Reaparecieron en la cubierta de un barco anclado en el mar desde la playa, el barco apenas era una silueta borrosa. El sol moribundo tiñó de repentina furia las olas que ahora azotaban el muelle. Aquella embarcación de la marina temblaba con violentos espasmos. Cuando Tiberión llevó a Hancock a ese barco por un tiempo, todo quedó en absoluto silencio, todos los ojos fijos en ese punto del mar. Nadie sabía por qué, pero de la nada, Tiberión había llevado a su diosa a ese barco, y habiendo presenciado las acciones recientes de ese monstruo, todos imaginaron lo que podría hacerle a su diosa. Y después de 2 minutos, llegaron sonidos, poco claros, amortiguados, pero no eran sonidos de una pelea. Era una voz. Femenino. Es la emperatriz. Poco a poco, los gritos perforaron los tímpanos de los marines supervivientes. No meros gritos de miedo. Eran sonidos carnales, el tipo de chillido que solo estalla cuando algo está siendo destrozado. Como si el dolor mismo se hubiera vuelto audible. Los marines se miraron unos a otros sin decir palabra, sus manos buscando involuntariamente empuñaduras de armas que ya no tenían. Un joven vomitó entre sus pies. Un anciano tuerto apretó los dientes hasta que se le partió la mandíbula. El barco lejano gimió, literalmente. Cada temblor producía un gemido que resonaba en sus huesos. Las gaviotas ya habían huido frenéticamente. Está convulsionando, tartamudeó un recluta llamado Parker. Nadie lo corrigió y no pudieron. Porque el barco ahora se retorcía como un animal herido, con las velas inclinadas hacia un lado. El agua a su alrededor burbujeaba con espuma. Alguien empezó a rezar en voz baja, otro se orinó abiertamente. Y en todas las mentes, la misma certeza inquietante que nadie se atrevió a expresar. La están comiendo viva. No sabían cómo y no querían saber. Pero con cada nuevo grito que llegaba, cada crujido del barco, sentían el peso de una verdad. Lo que sucediera en el interior no era para ojos humanos. Todo lo que quedaba era contener la respiración y rezar para que su emperatriz pirata saliera ilesa. En las profundidades de ese mismo buque de guerra, donde el aire era tan pesado como el silencio mismo, una figura permanecía inmóvil en el nivel más bajo de confinamiento. Encadenada con grilletes Kairoseki, despojada de todo orgullo, de todo poder, de toda identidad, allí estaba ella, Cocodrilo. Sentada contra una pared fría y corroída, con las piernas estiradas hacia adelante, la barbilla apoyada en el pecho y los ojos hundidos, parecía una estatua de años pasados. Su mente ya no estaba en el presente, deambulando por rincones oscuros, atrapada en un bucle. Había perdido la cuenta de los días, o tal vez simplemente había dejado de contar. Los recuerdos ya no dolían, pero tampoco ofrecían refugio. Ni rabia, ni dolor, ni resignación. Fue nada. Hasta que lo sintió. Un profundo temblor sacudió todo a su alrededor. Al principio sutil, como un cambio de presión. Pero luego lo sintió en cada fibra de su ser. No lo olió, no lo vio, no lo escuchó, lo percibió. Su respiración se cortó abruptamente. Le picaba el cuello y sus ojos, antes sin vida, se abrieron violentamente. No era necesario pronunciar ese nombre. Tiberión Anma. Como un relámpago en medio de una tormenta que se creía extinta, esa presencia recorrió su cuerpo como un shock. Se le puso la piel de gallina. Su corazón latía con fuerza, pero no de esperanza. De puro terror. De la furia y de una herida que nunca sanó. Glut, la rabia surgió, la que ella creía muerta. El miedo enterrado bajo capas de orgullo regresó, más real que nunca. Apretó la mandíbula. Los grilletes Kairoseki le impedían moverse, sin embargo, todo su cuerpo luchó por liberarse. ¿Por qué él? ¿Por qué N ahora?
El pánico, la tensión, el terror, todo se encendió instantáneamente, como si sus entrañas recordaran esa presencia monstruosa que había estado dentro de ella. No, 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 no. Susurró, al principio, como si tratara de convencerse a sí misma de que no era real. Pero fue real. Estaba aquí otra vez. Maldito. Gritó, golpeando las cadenas que le ataban las muñecas. Sus palabras comenzaron a derramarse delirantemente, cargadas de rabia y desesperación. Tengo que matarlo. Tiene que morir. Solo matarlo volveré a ser yo mismo. Solo entonces recuperaré lo que él me quitó. Su pecho se agitaba, poseído por un temblor infernal, y las cadenas gemían con cada movimiento. No puedo seguir viviendo con su sombra aplastándome. Lo destruiré. Rompí a romper esa maldita presencia que me llevó al miedo. Y ella se rió salvajemente. Voy a volver a Alabasta. Obligaré a Cobra a que me da la ubicación de Plutón. Y con ese poder, aniquilaré a Tiberión Anma. Y luego, se volvió personal. Voy a recuperar mi virilidad. Rugió, con lágrimas ardiendo de los ojos, soy un hombre. No es una maldita mujer. Reclamaré lo que era, lo que me robó. Los recuerdos de aquella situación regresaron involuntariamente a su mente, y cada vez le dolían más. El sentimiento de humillación, impotencia y el vacío que sentía, y tomaré a Vivi. Sí, esa princesa. Y la usaré como llave para reconstruirme. Totalmente desquiciada, comenzó a agitarse violentamente. Intentó arrancar los grilletes Kairoseki con pura fuerza y sus uñas comenzaron a sangrar. Pero ella no se detuvo. Voy a matarlo. A cierta distancia de la playa, mientras Tiberión devoraba frenéticamente a la deliciosa serpiente, Gion caminaba tenso hacia la montaña que había recibido el golpe final. El silencio la inquietó. No quedó rastro de la explosión que minutos antes había sacudido el pueblo. Solo polvo flotando, y una grieta de más de 30 metros de profundidad incrustada en la ladera. Y allí estaba, la silueta incrustada en piedra del vicealmirante Garp. Gion incluso se olvidó de respirar. Lentamente, se acercó con el corazón acelerado, y cuando vio claramente el cuerpo maltratado del vicealmirante, la incredulidad la golpeó. ¿Cómo? ¿Cómo está todavía intacto? Era casi imposible. Ella había sido testigo de toda la pelea, había visto la velocidad de Tiberión y la fuerza de sus golpes. Sin embargo, el cuerpo de Garp no quedó reducido a pulpa. Estaba cubierto de sangre, su piel raspada, su brazo izquierdo completamente perdido, su mandíbula dislocada, su torso magullado con contusiones púrpuras como vino derramado, pero aún reconocible. Aún estaba vivo. Ella no podía creerlo. Tiberión lo había arrojado como a un saco de carne, lo había destrozado con innumerables golpes y, sin embargo, Garp aún respiraba. Le temblaron las manos. Quería gritar, pero su voz no salía. Solo se le escapó un grito ahogado de sorpresa. Vicealmirante. Se acercó más, se arrodilló junto a la roca y trató de tocarle la cara, quitando lentamente el polvo de su piel, esperando alguna reacción. Pero nada. Garp permaneció inconsciente. Gion apretó los dientes y trató de sacudirlo por los hombros sin lastimarlo. Vicealmirante. Despierta. Viejo. Pero nada. Sus labios se apretaron. Al ver que no despertaba, supo que si no lo sacaba, podría morir a causa de heridas internas. Pero también sabía que moverlo mal podría matarlo. Y así, tragándose el miedo y la incertidumbre, comenzó a romper con cuidado los bordes de la roca para liberar el cuerpo. Cada piedra que extraía revelaba moretones más oscuros y cortes más profundos. Pero ella no se detuvo. Y cuando finalmente logró sacarlo por completo, lo acunó con sumo cuidado. Momentos después, en el silencio de la montaña, apareció una figura corpulenta. Era Dadam, una mujer de constitución robusta, rostro feroz y mirada triste. Una vez criminal, durante años había vivido como cuidadora de huérfanos y compartía un estrecho vínculo con Garp, quien le confiaba secretos que no le contaba a nadie más. Ella había observado todo desde la cima de la montaña Colubo, donde estaba refugiada con varios aldeanos. Desde allí, la batalla era perfectamente visible. Al ver a Garp completamente destrozado, sin brazos, ensangrentado, inconsciente y apenas respirando, Dadan corrió hacia Gion y le rogó que lo llevara con ella. Así que juntos, arrastraron con cuidado el cuerpo del héroe de la marina hasta la cabaña familiar de Dadan, escondida en una parte apartada de la montaña con vista directa al mar y al pueblo. Cuando los residentes de Fosa Village vieron la silueta destrozada de Garp llevada por el vicealmirante y un Dadan lloroso, corrieron sin pensar.
Y al verlo de cerca en ese estado, nadie pudo contener el dolor. Y luego llegó ella. Makino. Al ver a Garp en esa condición, su corazón se apretó, pero no era solo tristeza lo que sentía. Fue culpa. Porque cuando supo que Tiberión fue quien lo hirió, una explosiva mezcla de emociones se apoderó de ella. Su primer pensamiento fue la negación. Quería creer que estaban equivocados. Pero la verdad era ineludible. A pesar de que sabía quién era Tiberión y había hablado con él solo durante una hora. Pero esas horas la habían marcado profundamente. En ese breve lapso, ella había sentido una conexión real y, aunque apenas se conocían, ya sentía que él era suyo. En su corazón, ella ya se consideraba su mujer. Y por eso la culpa era insoportable. El hombre que la hacía sentir viva había dejado al que más amaba su pueblo al borde de la muerte. Sin embargo, ella no se arrepintió. Makino se llevó una mano al pecho e inhaló profundamente, conteniendo las lágrimas. Incluso si fue solo un momento, incluso si ella era solo una figura pasajera en la historia de Tiberión, lo había aceptado con gusto. Mientras tanto, Garp, inconsciente, se hundió en un sueño profundo. Vio fragmentos de su vida, recuerdos surgiendo con fuerza. Se vio a sí mismo como un niño, todavía delgado y tembloroso, luchando por levantar una piedra que apenas pesaba. Recordó cómo, día tras día, se obligaba a despertarse más temprano, a entrenar más duro y a aguantar más que nadie. La postura, el ángulo del codo, la fuerza del golpe, memorizó cada detalle con sangre. Miles de veces golpeó rocas hasta que se le partieron los nudillos. Decenas de miles de veces golpeó los cascos de los buques de guerra hasta que se agrietaron. Y cuando se le acabaron, empezó con las montañas. Años tras años transformando sus puños en las armas más duras y temidas del mundo, más temidas que cualquier espada. Una vida de sacrificio para forjar lo que más temía convertirse. Una leyenda. Más tarde, su memoria le trajo los rostros de los piratas que había cazado. Uno a uno, cayeron. Todo el mar se convirtió en su campo de batalla, hasta que un día, una montaña se levantó ante él. Una montaña que ni siquiera él podía mover. Una fuerza tan inmensa, tan insondable, que lo hizo temblar de verdad por primera vez. Sin embargo, nunca se rindió. Su espíritu lo mantuvo vivo incluso cuando su cuerpo quedó destrozado. Quería derribar esa montaña. Quería destruirlo de un solo golpe, incluso si eso significaba sacrificar cada hueso de su cuerpo. Fue en ese instante que algo dentro de él se encendió. El Seime Ikikan, enterrado profundamente en su mente, se activó. Como si cada célula de su cuerpo hubiera recibido la orden de luchar, su organismo surgió violentamente. El flujo de sangre se disparó. Los órganos dañados comenzaron a repararse rápidamente. Su carne se volvió a conectar. Sus músculos, desgarrados y destrozados, comenzaron a tensarse de nuevo. Y su piel, seca y pálida, recuperó en cuestión de segundos el tono sano y firme de la juventud. Su cabello blanco se oscureció lentamente, mechón a mechón, hasta convertirse en mechones salvajes y negros como boca de lobo. Las arrugas de su frente y las marcas de los años se desvanecieron una a una, como si nunca hubieran existido. Su pecho se expandió. Su cuerpo se arqueó. Y su voluntad, reprimida durante años, estalló con furia. Boom, el tiempo pareció congelarse por un instante. El haki de un conquistador en una escala rara vez vista surgió desde dentro, no una simple ola. Fue una presión aplastante que se expandió en todas direcciones como un diluvio invisible. El cielo se fracturó en oscuras grietas y las nubes se evaporaron en un radio de 1 kilómetro. Desde la cabaña en la cima de la montaña hasta las aguas más lejanas del mar abierto, la onda de choque avanzó sin piedad. Las rocas se rompieron, los árboles se doblaron bajo la presión, los animales huyeron aterrorizados. Los pájaros cayeron del cielo y todos los presentes, excepto Gion, se desplomaron. Solo Gion, con todo el cuerpo temblando y los dientes apretados, logró permanecer de pie. Tenía los ojos muy abiertos. Nunca en su vida había presenciado algo como esto. Este no era el vicealmirante Garp que ella conocía. Este era otro hombre. La presencia que irradiaba su cuerpo era monstruosa. Rayos de color negro carmesí bailaban a su alrededor como serpientes, electrificando el aire con violentas chispas. El cielo sobre la montaña se había despejado por completo y las ondas de presión que surgían de su cuerpo hicieron que el suelo crujiera bajo sus pies. El haki de su conquistador fue tan abrumador que el mar distante comenzó a agitarse, reaccionando a su presencia como si un nuevo rey hubiera surgido de las profundidades del infierno. Luego, abrió los ojos. Y su mirada ya no era la de un anciano cansado. Eran los ojos de un depredador despierto.
Con un rugido que hizo añicos el techo de la cabaña, bramó. Tiberión Anmara. Ven, maldito bastardo. Luchemos de nuevo. Su voz, amplificada por Aki, resonó desde la cima de la montaña hasta los confines más lejanos de la costa. Inmediatamente después, desató su observación Aki. Sus pupilas se dilataron y, en menos de un parpadeo, identificó la ubicación exacta de Tiberión. Luego activó los 3 tipos de Aki simultáneamente. Su torso estaba cubierto de un armamento Aki negro profundo y brillante con reflejos carmesí. Al mismo tiempo, el Aki de su conquistador estalló una vez más, pero esta vez no como una explosión, más bien, como una marea constante, arremolinándose alrededor de su cuerpo en violentos arcos de energía. Los truenos crepitaron a su alrededor como si fuera el epicentro de una tormenta. Era imposible mirarlo sin sentir la presión. Luego se lanzó hacia adelante, lanzándose directamente hacia la playa. En la aldea de Foosa, en medio del caos silencioso, todos habían caído. Incluso Shiraoshi yacía inconsciente sobre la cabeza del rey del mar. Sin embargo, Doflamingo y Jimbe permanecieron en pie. Apenas. El sudor cubría sus cejas, sus cuerpos tensos como si estuvieran cargados por toneladas de peso, y sus miradas permanecían fijas en la dirección de la montaña, desde donde había estallado el Aki. TSK, Doflamingo apretó los dientes, no por miedo, sino por la intensidad de lo que sentía. Así que él también era uno de ellos, incluso él, acostumbrado a asociarse con Kaido, no había anticipado tal erupción de Aki y esta no era una presencia ordinaria. Y parecía que esto no era solo un despertar. Ese Aki, murmuró Jimbe, con los ojos entrecerrados, es demasiado. Nadie habló durante unos segundos. Solo el aullido del viento a través de los árboles retorcidos y las persistentes chispas de Aki bailando en el aire como luciérnagas de color negro carmesí. En la cabina del buque de guerra, el aire era denso, húmedo, sofocante, saturado con el denso olor a sudor y fluidos compartidos. La pequeña cama ya no era una cama. Los tablones astillados, incrustados en un colchón roto, crujían irregularmente cada vez que Tiberión empujaba su cuerpo hacia adelante. Con ojos sonrientes, Tiberión volvió a clavar su pelvis en ella, haciendo que el colchón temblara y un crujido resonara por la habitación. Pero de repente, se detuvo. Su cuerpo se congeló. El gran pezón atrapado entre sus dientes se soltó, como si de repente hubiera perdido sabor. No presionó más. Ni siquiera un respiro por un segundo. Hancock, completamente derrotado, apenas notó el cambio. Sus ojos todavía estaban muy abiertos y hundidos, sus piernas colgando de sus caderas, temblando. Apenas consciente. Tiberión, por el contrario, estaba completamente alerta. Un escalofrío recorrió su espalda, una onda de choque que lo sacó del trance. Sus pupilas se contrajeron instantáneamente, como un lobo captando el olor de otro macho en su territorio. Se enderezó y giró lentamente la cabeza, olisqueando el aire. Él lo sintió. Ese Aki, molesto, entrecerró los ojos como si alguien hubiera arruinado su momento de placer. TCH, escupió con un gruñido, arruinó mi apetito. Estallido, se levantó con un solo movimiento, su miembro todavía duro deslizándose fuera del coño caliente de Hancock, todavía brillando con fluidos, pero ya no le importaba. El deseo de sexo se desvaneció en el pasado. Hancock yacía en la cama como una muñeca rota, con los muslos abiertos y el coño goteando semen. El aire escapó de su boca en sonidos débiles y superficiales, sus ojos todavía perdidos, luchando por comprender lo que acababa de suceder. Sin dedicarle una mirada, Tiberión salió de la cabaña, todavía desnudo, dejando atrás el olor a sexo y la visión de la mujer más bella del mundo completamente destrozada. Ahora, sus instintos anhelaban algo más. Una pelea. La cubierta del barco estaba bañada por los últimos rayos del atardecer, pero no miró al cielo. Solo adelante. Hacia el punto en el que podía sentir el mundo temblar levemente. Y luego saltó. Solo una sutil flexión de sus dedos contra la madera, pero aún así, todo el barco se inclinó ligeramente hacia un lado. Aunque su cuerpo se disparó directamente en el aire. En pleno vuelo, la sonrisa volvió a su rostro, no de placer, sino de anticipación. Y justo cuando el horizonte comenzaba a distorsionarse, otra figura apareció en su línea de visión. Garp. Pero este ya no era el viejo maltratado al que se había enfrentado antes. No. Ahora era una figura en su apogeo. Sus músculos reconstruidos, su piel tensa, su cabello oscuro y su mirada ardiente. Prácticamente había renacido. Su cuerpo irradiaba Aki, envuelto en relámpagos negros y escarlatas. Boom, ambos puños chocaron a mitad de su trayectoria.
El aire explotó entre ellos, creando un vacío momentáneo antes de desatar una onda de choque que destrozó las nubes a su alrededor. En el punto de impacto se formó una cúpula invisible que se expandió en todas direcciones, empujando la atmósfera misma. Y ambos desaparecieron. Relámpagos, explosiones sónicas, temblores. El mundo entero parecía tener dificultades para reaccionar a la velocidad de sus movimientos. En un segundo, estaban en el aire, a más de 1000 metros de altura, girando unos alrededor de otros mientras arrasaban todo a su paso. Al siguiente, sus cuerpos se estrellaron contra el suelo, lanzando toneladas de tierra hacia el cielo. Luego, ya corre por la superficie del océano a velocidades inimaginables. Los cielos se volvieron rojos y negros. Y si Gion, Jinbe o Doflamingo no poseyeran su nivel de observación aquí, no podrían seguir ni un solo segundo de lo que estaba sucediendo. Sus ojos eran demasiado lentos. Unos minutos más tarde, dentro de la destrozada cabina del buque de guerra, el silencio regresó lentamente, aunque no del todo. El eco de sus propios jadeos todavía resonaba en los oídos de Hancock, mezclado con el sonido distante de las explosiones. Ella permaneció desnuda, tumbada boca arriba entre las sábanas manchadas del colchón, con el pelo despeinado y el cuerpo empapado de sudor. Intentó mover las piernas, y un escalofrío la atravesó. Un agudo espasmo de dolor surgió desde su ingle hasta su estómago, haciéndola fruncir el ceño. Sus muslos temblaron, literalmente. Y no por debilidad emocional, sino por el daño físico que Tiberión había dejado en su interior. Estaba hinchada, sensible, todavía húmeda. Cada centímetro de ella ardía con una mezcla indescriptible de dolor punzante, placer persistente y un extraño vacío. Nunca había imaginado que su primera vez sería así. Violento, salvaje y tan devastador que ni siquiera en sus sueños más depravados había considerado la posibilidad de sentirse tan completamente poseída. Y sin embargo, ella sonrió. Una sonrisa agotada, pero llena de algo completamente nuevo: satisfacción. Nunca había imaginado que el sexo pudiera sentirse tan bien. Tan lleno, a pesar del dolor, o tal vez precisamente a causa de él, su pecho se hinchó con una alegría cálida y radiante. Sintió sus marcas, su olor, sus fluidos todavía en su piel, dentro de ella. Y lo que más la sorprendió no fue la brutalidad del sexo, sino lo mucho que le había gustado. Ser dominado. Obligado a rendirse completamente a él, Tiberión, susurró, un suave rubor coloreó su rostro mientras bajaba una mano temblorosa a su coño, como si todavía pudiera sentirlo por dentro. Pero el estruendoso rugido del exterior la sacó de su trance. La conmoción era cada vez más fuerte. Suspirando profundamente, se obligó a incorporarse con gran esfuerzo. Le dolían las piernas, las caderas, la espalda, la lengua, pero sobre todo, su vagina, donde un constante latido ardiente latía a cada paso. Caminó lentamente, con las piernas separadas, tambaleándose, aferrándose a las paredes para evitar caer. Buscó su pareo, lo único que podía cubrirla. No llevaba ropa interior y lo último que quería era que alguien la viera así. Subió a la cubierta lentamente, mordiéndose el labio cada vez que sus muslos se rozaban. Cada paso era un recordatorio de lo que había soportado. Encontró el pareo arrugado cerca de la barandilla, lo agarró con manos temblorosas y envolvió su cuerpo lo mejor que pudo. Luego se ajustó con cuidado la blusa, que había estado enrollada alrededor de su torso, y la estiró para cubrir completamente sus senos. Pero justo cuando ella saltó del barco, una explosión lo sacudió todo. El barco gimió violentamente. Un solo golpe lo partió por la mitad. Era Garp. Había llegado aquí. El barco se partió como si lo hubiera cortado una espada gigante, y Hancock, con el corazón en un puño y las piernas apenas respondiendo, se arrojó hacia la orilla. Se golpeó las rodillas en la arena. NGHH. Un calambre le atravesó la pelvis y la obligó a apretar los dientes. Estuvo a punto de desplomarse, pero apoyó una mano en la arena para mantenerse en pie. Todavía le temblaban las piernas y el pareo se le resbalaba a cada paso, pero en su rostro había algo más que cansancio. Aún persistía el placer. Placer, y miedo. El miedo a desear algo que sabía que la consumiría por completo si volvía a suceder. Y, sin embargo, lo anhelaba. Anhelaba que Tiberión volviera a estar dentro de ella. Desde la distancia, Jinbe vio todo con claridad. El haki que ambos desataron no solo lo envolvió todo, sino que lo empujó y lo devoró. Esta ya no era una mera batalla entre hombres poderosos. Fue un cataclismo. Esto ya no tiene frenos, murmuró. Si siguen así, toda la isla podría hundirse. El equilibrio de la pelea estaba tan igualado que comprendió de inmediato.
Pronto no habría un ganador claro. Sin perder más tiempo, levantó con cuidado el cuerpo inconsciente de Shirahoshi, quien aún no se había recuperado del brutal golpe de Aki que Garp le había propinado. Tenía que sacarla del East Blue inmediatamente y devolverla a la isla Gyojin antes de que una segunda onda de choque los alcanzara. No muy lejos, Crocodile se encontró en una situación crítica. Cuando Garp destruyó el barco, fue arrojada al mar y no pudo transformarse en su forma elemental debido a las esposas de Kairoseki. La superficie del agua la golpeó fuerte y por unos momentos, ella quedó a la deriva, tosiendo violentamente mientras luchaba por mantenerse a flote, y entonces, desde arriba, descendió un hilo plateado. «Te tengo», gritó Doflamingo. Moviendo sus dedos, manipuló sus hilos para envolver el torso de Crocodile, levantándola fuera del agua. Con un solo gesto adicional, disparó un hilo hacia las esposas, abriéndolas limpiamente. De nuevo en el aire, colgando de los hilos de Doflamingo, Crocodile jadeó por respirar. Su cara, todavía manchada de agua, mostraba algo más que cansancio. Sus ojos temblaron con un destello de terror. No podía dejar de pensar en Tiberión. Ni siquiera se atrevió a mirar directamente hacia donde él estaba peleando. Doflamingo notó su extraño estado. «Estás inusualmente callada, cocodrilo», dijo en un tono neutral mientras la dejaba en un terreno más resistente. «¿Ese tipo te hizo algo?» Ella no respondió. Solo respiraba rápidamente, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en el suelo. «Escucha», continuó Doflamingo, más serio de lo habitual, «no me importa si estás destrozado. Si quieres salir de aquí con vida, es conmigo. Formemos un equipo. Primero, escapamos, luego, cada uno toma su propio camino». Cocodrilo apenas asintió. No le quedaban fuerzas para discutir ni un plan mejor. Doflamingo la estudió, sin relajar su expresión de hiperalerta ni por un segundo. A pesar de su habitual arrogancia, el miedo se filtraba por las grietas de su rostro. Esa batalla, no era para ellos. Aunque notó que Crocodile estaba actuando de manera extraña, no podía precisar por qué. Aún así, mientras Crocodile conociera mejor esta región del East Blue, era suficiente. Mientras él la siguiera, podrían regresar rápidamente al Grand Line. Por su parte, Cocodrilo lanzó una última mirada a la isla. No para Tiberión. Tampoco para Garp. Pero para ella misma. Porque sabía que mientras esa sombra se cerniera sobre ella, no podría respirar libremente. Arabasta la esperaba. Y con ello, su oportunidad de recuperar el control de su vida. Las aguas del East Blue aún estaban sacudidas por los temblores provenientes de Dawn Island. Los restos de los buques de guerra flotaban a la deriva, marcando el camino de Jinbe mientras este se alejaba con urgencia. Nadó hacia adelante a un ritmo constante, empujando las olas con fuerza. Pero él no estaba solo. En sus brazos, sostenía la enorme aleta de Shirahoshi. Su tamaño colosal hacía que el transporte fuera completamente imposible, si no fuera por el hecho de que él no estaba tratando de cargarla por completo, sino solo ayudando a impulsarla y guiarla a través del mar, protegiéndola mientras recuperaba la conciencia. Entonces ella se despertó. Sus ojos gigantes se abrieron repentinamente bajo el agua, parpadeando con confusión al principio, hasta que de repente comprendió lo que estaba pasando. Sintió el suave tirón de Jinbe sosteniendo su cola. Sintió la distancia e inmediatamente comprendió que se la llevaba. J. Jinbe-sama. Aún sumergida, su voz temerosa se escuchó claramente al principio, pero pronto se llenó de angustia y rabia. «Kuke, ¿qué estás haciendo? Me estás llevando lejos». No quiero. No dejaré a mi marido así». Sus palabras brotaron de lo más profundo de su ser con una furia que contrastaba completamente con su dulce naturaleza. Pero Jinbe no se detuvo. «Princesa, escúchame», respondió sin girar la mirada, «ese lugar es demasiado peligroso. No puedo permitir que sigas expuesta a esa batalla. Lo correcto es que regreses a la isla Gyojin. Allí estarás verdaderamente a salvo». ¡No! Interrumpió Shirahoshi, empujándose con fuerza en el agua, haciendo que su gigantesco cuerpo se retorciera violentamente. «No me importa el peligro. Yo, ya no soy un niño. Le hice una promesa, Jinbe. Hicimos una promesa. Una promesa de amor». Pero Jinbe mantuvo un firme control sobre su cola, nadando a través del mar. «Princesa», su tono permaneció tranquilo, pero más firme, «incluso si tu esposo, Tiberión Anma, es poderoso, incluso si confías en él con todo tu corazón, hay momentos en los que no podrá protegerte. Este es uno de esos momentos. Tu presencia allí arriba, podría matarte. O peor aún, podría hacer que te lastimes sin querer». Pero Shirahoshi no escuchó una palabra. «No me importa.
No me importa. Quiero estar con él. Llévame de vuelta. Llévame con mi marido. Gritó con fuerza, las lágrimas brotaron incontrolablemente de sus ojos. Ella trató de liberarse con cada movimiento de su cola, pero Jinbe, con su experiencia y fuerza, siguió guiándola. Para él, Shirahoshi todavía era un niño inocente. Una niña atrapada en un cuerpo inmenso y majestuoso, incapaz de ver la verdadera magnitud de los peligros que la rodean. Pero a Shirahoshi eso no le importaba. Lo único que sentía era el vacío que crecía con cada metro de distancia que la separaba de Tiberión. Y su corazón, completamente enamorado, no podía tolerarlo. Entonces ella no pensó más y dio una orden. Una ola tenue e invisible se extendió rápidamente y, en un instante, emergieron varias figuras colosales, sacudiendo el mar. Eran los reyes del mar, e inmediatamente tomaron posición, formando un círculo alrededor de Jinbe y Shirahoshi, bloqueándolo por completo. Al ver esto, Jinbe frunció el ceño y se detuvo de repente. Los reyes del mar lo miraron con sus enormes ojos, y ninguno de ellos se movió, pero su sola presencia fue suficiente para dejar en claro que no permitirían que llevaran a la princesa más lejos. Consciente de ello, cerró los ojos por un momento. «Princesa, allá arriba, es realmente peligroso», dijo al fin, con voz pesada, mientras abría los ojos. «Lo sé», dijo Shirahoshi, con una mirada decidida que contrastaba completamente con la delicadeza de sus rasgos, «pero mi esposo me protegerá. Además, soy su mujer. Nos casamos en la isla Gyojin. Y papá lo aprobó». Jinbe no pudo decir una palabra. Y por primera vez, la voz de la princesa no sonó infantil ni temerosa. No parecía una niña pequeña que buscaba consuelo. Era una mujer que había tomado una decisión. «Jinbe», continuó, bajando el tono, con una expresión tranquila, «sé que estás haciendo esto por mí, lo sé. Pero esto no es lo que quiero». Jinbe la miró de cerca. No había rebelión en sus palabras ni capricho en su expresión. Solo determinación. Y en ese instante, le vino a la mente el recuerdo de la reina Otohime. Esa misma mirada, esa misma convicción, igual que su madre, ay, suspiró con gran pesar, «está bien, solo espero de verdad que su Alteza no haya elegido a la persona equivocada». Y con cuidado, cambió de dirección. Tan pronto como sus manos tocaron la arena, Shirahoshi se impulsó hacia adelante con desesperación, corriendo a toda velocidad, su corazón latía fuertemente. A lo lejos, vio una silueta parada frente al mar, con el cabello oscuro ondeando al viento y una figura esbelta e imponente. Estaba de espaldas, mirando el cielo dividido por un rayo. Bo Hancock. Shirahoshi la reconoció al instante y sus movimientos se hicieron más rápidos. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, gritó sin contener la emoción: «Hermana mayor. ¿Puedo quedarme contigo? Esperemos juntas a su marido». La frase resonó en el aire como un trueno. Hancock permaneció inmóvil. Su rostro no se movió al principio, pero sus ojos se abrieron como si hubiera sido alcanzado por una flecha. Parpadeó varias veces, confundida, y lentamente volvió la cara. Shirahoshi, radiante y con las mejillas sonrojadas, la miró con alegría. Demasiada confianza, Hancock chasqueó la lengua para sus adentros. Se cruzó de brazos con un movimiento elegante y le dirigió una mirada que habría convertido en piedra a cualquier otro ser vivo. «Haz lo que quieras». Cualquiera que se hubiera atrevido a dirigirse a ella con tanta libertad habría sido convertido en estatua sin el menor remordimiento. Y, sin embargo, no hizo nada más. ¿Por qué? Quizás porque esa chica era la princesa Sirena y los recuerdos de su propio pasado aún ardían dentro de ella. O tal vez, porque aquella estúpida e inocente Sirena, con sus enormes ojos y su pureza absurda, no despertaba en ella desprecio. No. Ella agitó algo mucho más molesto. Sin embargo, justo cuando giró su rostro para seguir observando la batalla, las palabras de Shirahoshi resonaron más claramente en su mente. «Esperemos juntos al marido». Juntos, para marido, sus pupilas se contrajeron. Su pecho comenzó a subir y bajar irregularmente. El tiempo se detuvo. Una sacudida interna recorrió su cuerpo y los músculos de sus mejillas temblaron. Discretamente se llevó una mano al pecho, tratando de calmar los salvajes latidos de su corazón. Esa Sirena, acababa de decir, «esperemos juntas». A nosotros. ¿Eso significa que ella me incluye? ¿Que yo, ya soy la mujer de Tiberión? Ese Tiberión es mi marido. Su mente se nubló y su visión se convirtió en un torbellino de imágenes. Un altar. Ella con velo. Y él esperándola, majestuoso y ensangrentado, con ese cuerpo musculoso.
A pesar de que ya había sido completamente sometida por él, a pesar de que cada rincón de su cuerpo ya había sido marcado por Tiberión, escuchar de otra voz, dicha con tanta naturalidad, que Tiberión era su marido, la sacudió como nunca antes. Era la confesión tácita que había esperado durante tanto tiempo. Soltó sin querer, y una sonrisa involuntaria comenzó a formarse en las comisuras de sus labios, como una flor que florece tímidamente bajo el sol. Pero ella lo cubrió instantáneamente con una mano temblorosa. Ella quería gritar. Quería llorar de felicidad. Quería arrojarse sobre esa chica absurda y abrazarla por haberle dicho esa simple frase, pero ella no hizo nada. Ella simplemente se mordió el labio, mirando al cielo, completamente eufórica y abrumada. Y entonces, como si el propio mar supiera exactamente cómo desestabilizarla más, la voz sincera de Shiraoshi llegó hasta ella desde un costado. ¿Sí? Esperemos juntos al marido. ¿No eres tú también una de sus esposas, hermana mayor? El corazón de Hancock dio un vuelco tan violento que creyó oírlo latir en su propia garganta. Esa forma de decirlo, tan natural, tan descaradamente honesta, era como una flecha de luz atravesando su pecho. Esta sirena, realmente sabe hablar, pensó con sorpresa y aprobación. Por unos segundos permaneció en silencio, con los ojos fijos en el cielo, fingiendo indiferencia mientras sus entrañas ardían. Y finalmente, con voz mesurada, respondió. Por supuesto que sí, ¿qué esperabas? Intentó parecer indiferente. Incluso bajó la cabeza con falsa modestia, como si decirlo no significara nada para ella. Pero en el momento en que las palabras salieron de su boca, una descarga eléctrica recorrió toda su columna. Había sido como romper una presa. Decirlo en voz alta, la emocionó. Porque sí, muchos lo habían visto. Muchos habían visto cómo Tiberión la levantaba en brazos sin que ella se resistiera y la llevaban al barco como si le perteneciera. Y ninguno de los dos salió durante horas. Y los sonidos del interior de la nave no necesitaban traducción. Era absurdo seguir negándolo. Y en el fondo no quería negarlo más. Ella era suya. Y no había ninguna razón para permanecer en silencio. De hecho, si amaba a Tiberión como decía que lo amaba, y lo amaba, entonces tenía que declararlo. Reclama su lugar con la cabeza en alto. No como esos otros, como esa perra de ojos vacíos Momo Usagi, que ni siquiera sabía si estaba ahí, si se había rendido o si simplemente existía como un obstáculo. No. Ella era Boa Hancock. Y ella pertenecía exclusivamente a Tiberión. Jejeje, Shiraoshi se rió, inclinando su cabeza hacia ella. Lo sabía. Sabía que tú también lo amabas. Puedo verlo en tus ojos. Hancock apenas volvió la cara, evitando una sonrisa. Pero su pecho se hinchó de orgullo. Estaba siendo reconocida. Y no cualquiera, sino otra mujer que también lo amaba y que, aún así, la trataba con respeto. Pero justo cuando la atmósfera parecía luminosa, Shiraoshi bajó la mirada. La emoción anterior se desvaneció un poco y su voz se hizo más suave. Pero, hermana mayor, ¿cuándo terminará de pelear? Preguntó con un suspiro. Lo extraño mucho, Hancock frunció ligeramente los labios y entrecerró los ojos. Qué pegajosa es, pensó en silencio, sintiendo un ligero fastidio. Pero no fueron celos. Era otra cosa. Fue que Shiraoshi le habló como si ya fueran amigos, y eso, de alguna manera, la llenó. Entonces ella respondió con certeza. No te preocupes. Es invencible. Solo tenemos que esperar aquí. 3 días después, la costa todavía estaba marcada por cicatrices y el terreno había sido devastado por la brutalidad de la batalla. A solo unos metros de la orilla, donde el agua lamía la arena negra, se encontraba Garp. Su cuerpo, alguna vez imponente y rejuvenecido, ahora parecía arruinado, completamente derrotado. Su torso estaba desnudo, cubierto de profundas heridas, moretones oscuros y quemaduras. Y ahora, uno de sus ojos también se había cerrado para siempre, cubierto por un hilo de sangre que corría por su rostro. Su respiración era dificultosa. Cada respiración parecía otra pelea. Su pecho subía y bajaba como si llevara el peso de toda su vida. Y tal vez lo fue. Tiberión estaba frente a él, imponente, completamente desnudo, sin un solo rastro de arrepentimiento en su rostro. La sangre en sus nudillos contrastaba con la energía que aún pulsaba en cada músculo. Y aunque ya no atacó, su espíritu de lucha permaneció vivo, ansioso por más. Viejo, gruñó, tu era ha terminado. Es hora de volver a casa y jubilarte. No lo dijo con crueldad, lo dijo reconociendo la historia que tenía ante él, y se despidió de ella sin dudarlo. Garp no respondió.
Sus ojos, o mejor dicho, los únicos que aún podía abrir, estaban fijos en el cielo. Un cielo que había visto miles de veces. Desde el mar, desde las cubiertas de los barcos, un cielo que ya no parecía suyo. El aire sabía a derrota y no era amargo. Era inevitable. Había llevado su cuerpo más allá de límites que ningún otro hombre en el mundo actual podría alcanzar. Había revivido su juventud gracias a pura fuerza de voluntad. Pero el precio era alto, demasiado alto. Escuchó las palabras de Tiberión como si vinieran de otro mundo. Y en el fondo aceptó la verdad. TSK, una risa seca y sin aliento escapó de la comisura de sus labios ensangrentados. Maldito bastardo, la brisa salada rozó su costado, levantando la arena a su alrededor. Realmente soy viejo, no puedo pelear más, la idea no me dolió. Fue solo una comprensión. Lo había dado todo. Y si Tiberión no lo mató, no fue por misericordia hacia él. Fue por otra persona, fue por la chica, Makino. Y pensar en ella le hizo suspirar. No me arrepiento, con ese último pensamiento cerró el ojo que permanecía abierto dejando que el sol y la espuma del mar lo envolvieran por completo. Después de eso, Tiberión volvió su mirada hacia Makino, y su voz, cuando le habló, era suave. Lamento haber dejado tu pueblo en este estado, pero sucedió. Me voy. Cuídate. Nos vemos en un año, Makino. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta. No hubo ningún drama. Simplemente se fue. Makino lo vio alejarse sin moverse. Sus labios temblaron, pero se contuvo. Porque sabía que si decía una palabra más, no habría vuelta atrás. Y eso era peligroso. Gracias, Tiberión, susurró suavemente. Las palabras se disolvieron en el viento, pero no necesitaban llegar hasta él. Eran solo para ella. Porque en ese momento supo que un hombre como Tiberión, no pertenecía a nadie y, sin embargo, podía dejar una marca tan profunda que ninguna distancia podría borrarla jamás. No importaba cuánto lo deseara, cuánto soñara con él, estar a su lado significaba seguirlo a un mundo que no era el suyo. Uno donde no había espacio para la calma del hogar, ni para las pequeñas cosas que ella valoraba. Probablemente lo mejor era mantener esa distancia. Mantenerlo en su vida como un recuerdo ardiente que nunca se desvanece. Porque así todo seguiría siendo hermoso. Intenso e inolvidable. Pero cuando bajó la mirada y se miró el vientre, su expresión cambió. Sin saber por qué, colocó suavemente ambas manos sobre él. Fue solo un sentimiento. Una intuición muy clara, clara como un faro en la oscuridad. No había forma de saberlo todavía, no había pasado suficiente tiempo para una señal real y, aún así, lo sintió. Dentro de su cuerpo, algo estaba creciendo. Algo fuerte. Algo que ardía con la misma intensidad que el hombre que acababa de alejarse. Aunque solo hubieran sido unas pocas horas, parecía que habían sido suficientes. Él, me dejó algo, pensó con una ternura inexplicable, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla, no importa si no regresa. Porque ahora, nunca desaparecerá por completo. Sus dedos acariciaron suavemente su abdomen. Su hijo ya estaba allí. Y con eso, no necesitaba nada más. Unos metros más adelante, Tiberión, caminando tranquilamente, estaba casi delante de Gion. El sonido de sus pasos era como el de un tambor. Su sombra cayó sobre ella por un segundo, pero no se detuvo. Él ni siquiera la miró. Gion se quedó helado, frío por dentro. No era miedo ni ira. Era vacío. Por reflejo, sus ojos lo siguieron. Esperó un gesto, una mirada rápida, una palabra. Algo que confirmara que ella todavía tenía un lugar en su mente. Pero no sucedió. Tiberión simplemente pasó de largo. Y en ese momento, sintió algo que no pudo definir de inmediato. Un vacío, un silencio incómodo. Mordiéndose el labio, bajó la mirada. Por un momento, pensó que él la arrastraría, la agarraría con fuerza como otras veces. Pero no hizo nada, y eso fue peor. Porque en su mente, cuando él se enojaba con ella, cuando la aplastaba, cuando la hacía arder de rabia o dolor, al menos sabía que él la veía. Que ella era alguien. Pero ahora, ni siquiera importó lo suficiente como para ser despreciado. Pensó, apretando los puños con fuerza. Y por más que lo intentó, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Pero ella no gritó, simplemente se quedó ahí, de pie, tragándolo todo. No era que ella lo amaba. No. Era que ella no podía soportar dejar de existir para él. Porque cuando chocaban, cuando discutían, cuando ella lo odiaba, al menos había fuego. Al menos ella estaba en su radar. Ahora ni siquiera eso. Y sin saber por qué, su cuerpo tembló. ¿Qué clase de hombre es él?
No significo nada para él ahora. Y sin decir palabra, se quedó sola. Esposo. ¡Qué alegría! Finalmente has regresado. Exclamó Shirahoshi, acercándose rápidamente. A su lado, Hancock caminaba con paso firme, más reservado, pero con mirada de mujer enamorada. Tiberión, de pie ante ellos, sonrió. Aunque parecía un monstruo, en ese momento su expresión era tranquila. Te hice esperar, dijo cálidamente. Los miró a ambos con atención, y a pesar de todo lo que había hecho, seguían allí. E incluso si no lo demostró completamente por dentro, ese simple hecho le trajo paz. Porque incluso si tuviera el cuerpo de un monstruo, no era Yujiro Hanma. Él solo estaba desempeñando ese papel en este mundo y, a veces, ni siquiera él entendía completamente lo que realmente sentía. No fue mucho, respondió Shirahoshi con una dulce sonrisa, la hermana mayor y yo estuvimos observando tu batalla todo el tiempo, y es por eso que nos sentimos a gusto. La marea rozó suavemente su enorme cola, mientras su mirada, llena de ternura, estaba fija únicamente en Tiberión. A su lado, Hancock estaba de pie con la espalda recta y la barbilla levantada, como siempre. Pero su cara estaba completamente roja. Sus ojos evitaron los de Tiberión. Cada vez que él la miraba, su respiración se volvía errática. Fingió estar serena, pero sus manos, apretando fuertemente su ropa, la traicionaron. Luego habló. Aún no has respondido mi pregunta. Sintió como si el mundo se detuviera por un segundo. Sus piernas, a pesar de su postura firme, flaquearon. ¿Qué? Intentó esquivar la pregunta, pero ya sabía a qué se refería. Tiberión la miraba fijamente con una mirada intensa, esperando. Apretó los dientes y una avalancha de pensamientos pasó por su mente. ¿Qué más quiere que diga? ¿No fue suficiente todo lo que pasó entre nosotros? No quedó claro que me entregué a él. Pero luego se dio cuenta de que nada era normal con Tiberión. No exigió respuestas por necesidad. Lo hizo por dominancia. Porque incluso si ella ya era claramente suya, tenía que decirlo en voz alta. Y más que eso, porque ella, a su manera, también lo necesitaba. Nunca lo admitiría ante nadie más, pero sentía que si no lo decía, su lugar no estaría asegurado. Y ese pensamiento la aterrorizó profundamente. Respirando profundamente. Con las mejillas aún ardiendo, el pulso fuera de control, y finalmente, con voz temblorosa pero decidida, lo dijo. Y yo, por supuesto que estoy dispuesta a ser, la mujer de Tiberión-sama. Una vez que salieron las palabras, sintió como si el peso sobre su espalda se derritiera. Y en el fondo, esa certeza le dio paz. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, mientras su mirada, ahora más firme, se alzaba para encontrarse con la de él. Muy bien, dijo Tiberión sin apartar la mirada de los ojos de Hancock, a partir de este día, eres una mujer reconocida por mí, Tiberión Hanma. Hancock sintió que el suelo bajo sus pies se volvía suave por un momento. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Ella era verdaderamente suya ahora. Y justo cuando creía que podía respirar, Tiberión volvió a hablar. Vamos. Continuamos. Esta vez su tono fue diferente, cargado de un inconfundible deseo, y su mirada la envolvió como una garra invisible, sin necesidad de levantar un dedo. Hancock dio un paso atrás, con los ojos bien abiertos, ¿aún quieres más? Por dentro, su corazón latía absurdamente rápido. Esta vez no por emoción. De pánico. Y, como reflejo desesperado, giró la cabeza buscando a su nueva hermana. Shirahoshi, tú, tienes que salvarme, por favor. Ella susurró. Tragó saliva y añadió. Nosotros, hicimos una promesa. ¿Te acuerdas? Durante esos 3 días mientras Tiberión luchaba, ella y Shirahoshi habían pasado mucho tiempo juntos. Al principio había habido cierto malestar por la diferencia de edad, personalidades e incluso altura, pero poco a poco sus conversaciones habían comenzado a fluir. Shirahoshi, con su naturaleza inocente y su forma de hablar sin filtros, le había contado todo. Todo, incluyendo cómo, antes de venir a East Blue, había estado con Tiberión teniendo relaciones sexuales durante 3 días seguidos, hasta que su cuerpo ya no pudo más y se desmayó de cansancio. Y ni siquiera entonces había quedado satisfecho. Hancock sintió que la sangre se le escapaba de la cara al recordar eso. Y aunque había estado con él una vez, un encuentro que todavía la hacía temblar de solo pensarlo, sabía que no sería capaz de soportar otro igual, no sin una tregua. Sí, sí, respondió Shirahoshi de inmediato, sin ninguna preocupación y con una sonrisa en su rostro, no te preocupes, hermana mayor, yo también cuidaré bien de mi marido. Los ojos de Hancock se abrieron como platos. ¿Cuidar bien de, marido?
se repitió a sí misma, horrorizada. Shirahoshi, ajeno al revuelo interior de Hancock, asintió con entusiasmo, y como si estuvieran hablando de preparar una comida y no de compartir un monstruo insaciable, añadió. No quiero que se ponga de mal humor. Cuando se frustra, se vuelve muy intenso. Al escucharla hablar tan abiertamente, Hancock sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué clase de sirena era Shirahoshi? ¿Cómo podía hablar con tanta calma de algo así? ¿Y por qué, a pesar de lo aterrorizada que se sentía, había una parte de ella que anhelaba que él la dominara de nuevo? El viento salado golpeó con fuerza las velas del buque de guerra. A lo lejos, el mar seguía meciéndose como si nada hubiera pasado, pero todos sabían que ese barco ya no pertenecía a los marines. Tiberión lo había reclamado. En ese momento, cuando el silencio parecía devorarlo todo, una docena de piratas aparecieron de repente por los costados, subiendo rápidamente a bordo de pequeñas embarcaciones. Nadie sabía exactamente de dónde habían venido, pero estaba claro que habían estado esperando la señal para unirse. Señor Tiberión. Gritó uno de ellos, hemos llegado. Vinimos a guiar su nuevo barco. Otro, con más fervor aún, gritó mientras se arrodillaba en cubierta. Ten la seguridad, señor Tiberión. En la vida somos tuyos y en la muerte también lo seremos. Sus rostros mostraban claramente miedo y sumisión, como si servir a Tiberión los hiciera inmunes a la muerte. Ninguno de los que subieron a bordo era tonto. Sabían de lo que era capaz Tiberión, pero también sabían que navegar con él era una apuesta por la supervivencia, el dominio y su futuro. Tiberión los miró por un momento sin mostrar ninguna emoción. Ya sabía que estos piratas lo habían estado siguiendo, pero lo permitió porque eran los mismos que lo habían acompañado desde Sabaody. Pon rumbo a Arabasta. Comprendido. Inmediatamente, el grupo entró en acción. Cada uno tomó su puesto. El timonel, ligeramente apoyado en la barandilla del puente, examinó atentamente las cartas náuticas que los marines habían dejado a bordo. Sus ojos se movieron rápidamente y en un instante supo qué rumbo tomar. A su orden, las velas comenzaron a desplegarse y el barco empezó a moverse. Ya era el cuarto día, con el sol cayendo con fuerza sobre la cubierta del barco, y en medio de la calma, tres figuras dominaban la cubierta con absoluta tranquilidad. Tiberión estaba acostado de costado sobre una manta extendida, vestido únicamente con una combinación roja escandalosamente ajustada que dejaba su colosal miembro completamente expuesto. A su derecha, Hancock, más cerca de él, estaba reclinado en un sillón. Aunque no se quitó ninguna ropa para tomar el sol, la luz del sol que la golpeaba era suficiente, y aunque su expresión permanecía serena, de vez en cuando miraba hacia Tiberión con un brillo en sus ojos que era difícil de ocultar. Ella no pudo evitarlo. 3 días habían sido suficientes para hacerla darse cuenta de que detrás de esa naturaleza bestial, había dulzura y lo que más la sorprendió no fue que Tiberión la hubiera inundado de esencia, sino que, cuando notó que su cuerpo no aguantaba más, simplemente se detuvo. Él se preocupaba por ella, ese gesto lo cambió todo. Y aunque se sentía profundamente agradecida con Shirahoshi, quien había intervenido más de una vez para ocupar su lugar, en el fondo no podía evitar sentirse en competencia. A pesar de su delicada apariencia, Shirahoshi era muy fuerte, demasiado fuerte, especialmente su resistencia. Pero más que eso, tenía una conexión natural con Tiberión. Por eso, en silencio, Hancock se había hecho una promesa: superarla, pasara lo que pasara. Ser la mejor mujer para él. El más fuerte. Los más leales y, sobre todo, los más deseados. En cuanto a Shirahoshi, ella estaba durmiendo, aunque incómoda debido a su tamaño. Ocupó un gran espacio en el otro extremo de la cubierta, acostada de lado. Su expresión era completamente feliz. Con los ojos cerrados, y de vez en cuando murmuraba palabras con una sonrisa tonta. Fue entonces cuando un pirata jadeante irrumpió en cubierta. «Señor Tiberión», gritó, inclinándose respetuosamente, «han aparecido 2 buques de guerra más adelante. Están bloqueando nuestro camino». Tiberión ni siquiera lo miró. Simplemente dijo lo obvio. «Sigue adelante». Y esas palabras por sí solas fueron suficientes. El pirata se enderezó inmediatamente, su rostro brillaba de emoción. Ese tono, esa confianza absoluta, eso es lo que querían. Cuando corrió a la cabina de mando, no perdió tiempo en transmitir la orden. «Hermanos. Lord Tiberión ha hablado. Si se interponen en el camino, los embistimos. Maldita sea. Esta nave es del cuartel general. No hay manera de que 2 naves base secundarias nos detengan». Varios kilómetros más adelante, en la cubierta del primer barco que bloqueaba la ruta, el aire estaba cargado con un claro olor a tabaco.
El humo se arremolinaba alrededor del hombre que, firme como una estatua, miraba al frente. Coronel Fumador. Un oficial gritó desde el puesto de vigilancia. Un barco se acerca a toda velocidad. No frena y parece que nos va a embestir. El fumador no respondió. Desde su posición, bastaba una mirada para reconocerlo. Era un barco del cuartel general de la Marina. Grande, rápido y sin intención alguna de detenerse. Frunció el ceño y dejó escapar una larga exhalación de humo por la nariz. TSK, ¿quién diablos carga a toda velocidad con ese monstruo en una zona neutral? Otro oficial se acercó rápidamente con unos binoculares en la mano. Señor. Según la bandera, es un barco clase G1, probablemente bajo el mando directo de un vicealmirante. Smoker presionó el jite contra su hombro, pensativo. Vicealmirante. Murmuró, con un toque de irritación en su voz. Maldita sea, si nos topamos con uno de esos idiotas arrogantes, nos arrastrarán al fondo con ellos. Chasqueó la lengua y dio una última bocanada, liberando una densa nube de humo que le cubrió la mitad de la cara. Que alguien reduzca la velocidad, pero no cambie el rumbo, ordenó. No voy a causar una colisión solo por el ego de algún bastardo. Esperaremos. Si realmente es un superior, él mismo se anunciará. Y si no, se llevó el cigarro a un lado de la boca, hablando con los dientes apretados, haré que se trague todo el arco. Ese sí, señor. Los marines obedecieron inmediatamente. Aunque Smoker no había levantado la voz, todos sabían que esa era su manera de declarar que estaba a un paso de perder la paciencia. Y si eso sucediera, nadie se salvaría. Malditos piratas por un lado, y superiores incompetentes por el otro, ¿cómo diablos se supone que voy a hacer mi trabajo con estos idiotas? Pensó mientras fijaba una vez más su mirada en el barco que se acercaba como un proyectil. Y en su interior, una irritación más profunda hervía con fuerza. Había venido aquí para cazar a los de sombrero de paja. No jugar al policía de tránsito para los marines fuera de servicio. Pero antes de que pudiera decir algo más, todo sucedió en un segundo. Rápido, cambia de rumbo. Ese barco no está desacelerando. Los dos barcos de la infantería de marina, a pesar de tener toda su artillería lista, se separaron abruptamente hacia cada lado. Y luego lo vieron pasar. Todos los marines, desde los oficiales de cubierta hasta los vigías, quedaron completamente atónitos ante lo que vieron sus ojos. ¿Qué diablos es eso? La cubierta del barco que acababa de pasar junto a ellos, uno de los modelos de guerra más grandes del cuartel general, estaba casi vacía. No hay marines, solo 3 figuras en cubierta. Un hombre completamente musculoso, piel bronceada y cabello rojo. Estaba acostado sobre una manta en una posición relajada, usando solo una combinación roja que apenas lograba contener su ingle. El espectáculo era grotesco, pero la presencia que imponía ese hombre con solo estar allí tumbado hizo que todos cerraran la boca. Junto a él, reclinada en un sillón, se encontraba una mujer de curvas perfectas, piel pálida, ojos fríos y una presencia digna de una reina. Sin duda, era la mujer más hermosa que habían visto en sus vidas. Más atrás, acostada de costado y ocupando mucho espacio, descansaba una majestuosa criatura. Una sirena colosal, de al menos 12 metros de largo, con un cuerpo superior delicado y femenino, y la mitad inferior de un pez. Incluso dormida, la sonrisa en su rostro le daba un aura angelical. Smoker se quedó completamente quieto. ¿Esa cosa, es un pez? Cállate, idiota. Esa es una sirena. Vi una igual a ella en Sabaody, esas no son tan comunes. Y ella no es cualquiera, intervino otro oficial, ahora con voz seria. Coronel. Ese hombre. Ese es Tiberion Anma. El criminal con una recompensa de 5.000 millones de bayas. Smoker apretó los dientes y tragó el humo sin responder de inmediato. Lo sé, dijo finalmente, dejando que el humo cubriera su rostro. No es necesario que me lo recuerdes. Uno de los jóvenes oficiales, temblando, sintiendo al mismo tiempo la obligación y la necesidad, dio un paso adelante. Y esa mujer, coronel, es el Shichibukai. Bo Hancock. ¿No se suponía que ella estaba ayudando a capturar a ese mismo criminal? El fumador no dijo nada. Simplemente bajó la mirada y luego la fijó una vez más en el barco, que ahora comenzaba a alejarse. Maldita sea, las cosas no cuadraron. Se trataba de un buque de guerra del cuartel general, uno de los mejor equipados. Y lo habían tomado por completo. No hay señales de batalla, ni daños a la estructura. Eso solo podría significar una cosa. Tiberion Anma lo había tomado claro. Rápido. Y sin resistencia.
Y Hancock, esa mujer no solo no lo estaba persiguiendo, sino que estaba tomando el sol a su lado, como si fuera su amante. No había rastro de un disfraz ni de una misión encubierta. Todo esto era demasiado obvio para ser algún tipo de estrategia encubierta. No, lo que estaba viendo era traición. Traición evidente, descarada y peligrosa. Coronel. Un cabo irrumpió en sus pensamientos. ¿Lo seguimos o no? La pregunta quedó en el aire durante unos segundos. Otro marino, aún más nervioso, se atrevió a añadir. Ese tipo, tiene una recompensa de 5.000 millones. Anma, ahora el hombre más buscado de los mares, no solo navegaba libremente en un barco del cuartel general de la Marina. Estaba acompañado por un Shichibukai que se parecía a su amante, y por una sirena muy peculiar. Y lo peor de todo, nadie en la cima respondía. Pasaron los días. Y el silencio del cuartel general, era más ensordecedor que cualquier disparo. En el cuartel general de la Marina, ya estaban completamente atónitos. Sengoku estaba de pie frente a la gran mesa redonda, con los puños apretados con fuerza a los costados. Su expresión, normalmente severa, era ahora el reflejo de una ira apenas contenida a punto de explotar. Acababa de recibir el informe completo. Garp, su camarada de décadas, el héroe de los marines, había sido derrotado en el East Blue. Y no solo eso. Le habían arrancado el brazo, y se lo habían comido. Por Tiberión Anma. Los tres almirantes estaban presentes. Kuzan y Borsalino intercambiaron miradas. Varios vicealmirantes esperaron ansiosos la reacción de Sengoku. Y no tuvieron que esperar mucho, ya que golpeó la mesa con ambas manos. Ese bastardo. Ese maldito monstruo. Escutió con indignación y furia. Su respiración era irregular, incapaz de aceptar lo que había oído. Le arrancó el brazo a Garp. Se lo comió como una bestia salvaje. Y apretó los dientes con fuerza. El temblor en sus hombros dejó claro que no era solo la furia lo que lo consumía, era una profunda mezcla de dolor, incredulidad y humillación. El hombre que simbolizaba a los marines había caído. Y no contra un emperador, ni siquiera contra un ejército. Pero contra un solo hombre. ¿Qué diablos es Tiberión Anma? Gruñó, dando un paso adelante con los ojos fijos en los documentos del informe. Un vicealmirante intentó hablar, pero Sengoku lo silenció con una mirada fulminante. No quería explicaciones. Quería respuestas. Quería matar a ese monstruo. Y en medio de esa tensión, Sakazuki, sentado con el torso ligeramente inclinado hacia atrás y los brazos cruzados con desdén, levantó la mirada de su asiento y frunció el ceño con claro desprecio. Se arrancó el brazo y se lo comió. Hizo una pausa por un segundo, dejando que sus palabras se escucharan alto y claro. TSK, qué vergüenza. Un símbolo de los marines, reducido a carne para caníbales. Algunos vicealmirantes lo miraron incómodos, pero nadie se atrevió a responder. Sakazuki no bajó la voz ni suavizó el tono. Por el contrario, al ver sus rostros, su expresión se volvió aún más dura. Para enfrentarse a un animal salvaje como este Tiberión Anma, dijo, con la voz llena de ira contenida y profundo desprecio, estas viejas reliquias ya no sirven. Que haya logrado durar unos días más no cambia nada. Garp está acabado. Esa es la verdad. Viejo, lento y suave. Perdió un brazo, perdió un ojo, perdió su autoridad. No es ni la sombra de lo que solía ser. Y ahora, para colmo, deja escapar a ese criminal. Sakazuki desvió la mirada con disgusto y apretó los dientes. Si hubiera estado allí, Tiberión habría quedado reducido a cenizas. Luego volvió su rostro hacia Sengoku. Con su sentido de justicia absoluta, no importaba a qué rango se dirigiera o el respeto que debería haber mostrado a su superior. ¿Cuántos más tienen que caer antes de que aceptes que esta nueva era no puede construirse sobre viejos nombres? ¿Cuánto tiempo más vamos a cubrir la caída de estos héroes con excusas? No sintió la más mínima compasión o tristeza. Solo desprecio. Para él, lo que había sucedido era simple. Los débiles debían hacerse a un lado. Lo inútil debe ser reemplazado. Y si un símbolo había caído, devorado por un monstruo como Tiberión Anma, era porque ese símbolo ya no merecía existir.